Valar Morghulis, Sándalos, Rhoynar y primeros hombres, soy Kai y en este vídeo voy a contaros toda la historia de Poniente desde el principio de todos los tiempos hasta la destrucción de Valyria y la llegada de Aegon Targaryen, el Conquistador. Aún así, antes de empezar, quiero que quede claro que lo que os contaré es únicamente un resumen muy exhaustivo de toda la historia y que por tanto pasaré por alto muchos detalles. Me centraré únicamente en Poniente, que es el continente más importante, y del resto de tierras tan solo hablaré cuando sea estrictamente necesario. Dicho esto, empecemos. No se sabe cómo o cuándo empezó el mundo y los primeros datos que se conocen son de la primera edad llamada la Era del Amanecer. Por aquel entonces no había humanos en Poniente, sino que únicamente había dos razas inteligentes, los gigantes por un lado y los hijos del bosque por el otro. Los gigantes eran simplemente hombres muy altos que podían llegar a alcanzar entre 4 y 5 varas de altura, lo que equivale a aproximadamente entre 3 y 4 metros. No tenían la piel descubierta como los humanos, sino que toda su piel estaba cubierta por una capa de espeso vello. Tampoco tenían reyes, señores o gobernadores, ni tejían ropa ni construían casas, sino que vivían en cavernas o bajo altos árboles y no conocían otras herramientas que las ramas que arrancaban de los árboles. Por su parte, los hijos del bosque eran pequeños, hermosos y de piel oscura. Tampoco tejían, pero confeccionaban vestidos con hojas y cortezas. No trabajaban los metales, aunque usaban la obsidiana o vidriagón como herramientas o armas de caza, y fabricaban arcos con madera de arciano y montaban trampas con hojas de hierba que tanto varones como hembras usaban para cazar. Erigían hogares sencillos, sin castillos ni ciudades, y vivían en los bosques, pantanos, lagos y colinas. Los hijos del bosque adoraban a innumerables deidades de la naturaleza, que ahora se conocen como los antiguos dioses, y tallaron rostros en los arcianos por todo el continente. Por lo que sabemos, los miembros de su raza se dividían en tres clases: los verdevidentes, que eran los líderes, los danzarines de los bosques, que eran los cazadores, y el resto. Los verdevidentes eran los hombres más sabios de su raza y tenían poderes mágicos, puesto que eran capaces de ver a través de los ojos tallados de los arcianos, comunicarse de un extremo al otro del continente, ver el pasado y el futuro mediante visiones, e incluso podían entenderse con los animales. Parece ser que gigantes e hijos del bosque habitaron a lo largo y ancho de todo Poniente, y además estaban en guerra, o como mínimo ambas razas se daban caza mutuamente. Sin embargo, no parece que nunca hubiera un claro vencedor, sino que sus números se mantenían en equilibrio. Así convivieron durante cientos e incluso miles de años, hasta que un día, unos 12.000 años antes del reinado del rey Robert, un grupo de humanos conocidos como los primeros hombres se internaron en el continente desde el sur, por el brazo roto, que en aquel momento aún no estaba roto. Desde ahí fueron avanzando cada vez más y más hacia el norte, y como construían fortalezas y aldeas, tenían que talar los árboles e incluso los arcianos con los rostros tallados, y por ese motivo los hijos del bosque les atacaron. Entonces empezó una guerra que duraría varios siglos entre los primeros hombres y los hijos del bosque. Los verdevidentes y los danzarines de los bosques lucharon para detener a su nuevo enemigo, pero los primeros hombres eran más altos, más fuertes, tenían armas de bronce, escudos de cuero y montaban a caballo, de modo que la guerra se extendió durante generaciones. Finalmente, los hijos entendieron que no podían vencer, y los primeros hombres, cansados de tanta lucha, también deseaban la paz, de modo que los más sabios de cada raza lograron convencer al resto, y los principales héroes y gobernantes de ambos bandos se reunieron en la isla del Ojo de Dioses. Allí sellaron el pacto, en el que los hijos del bosque renunciaron a todas las tierras de Poniente salvo los bosques, y a cambio los primeros hombres prometieron dejar de talar arcianos. Con ese pacto, la Era del Amanecer llegó a su fin, y empezó la Segunda Era, conocida como la Edad de los Héroes. Esta edad duró varios miles de años, en los que primeros hombres e hijos del bosque convivieron en absoluta paz. Los primeros hombres empezaron a adorar los mismos dioses que los hijos, y al disponer de tanta tierra, los primeros hombres tuvieron espacio para crecer, extendiéndose desde las tierras del eterno invierno hasta orillas del mar del verano.
Entre sus gentes se alzaron diferentes reinos por todo el continente, pero con el tiempo unos pocos se acabarían haciendo más fuertes que los demás y forjaron los cimientos de lo que más tarde se convertiría en los 7 reinos. Entre los héroes legendarios más conocidos de esta época están Brandon el Constructor, que se dice que construyó Invernalia y el Muro, Garth Mano Verde, cuyos hijos fundaron la mayoría de las casas del dominio, Lan el Astuto, el embaucador de quienes descienden todos los Lannister, y Durran Pesar de Dioses, quien se casó con una diosa. Fue durante esta edad que tuvo lugar en el mundo un cataclismo sin precedentes, conocido como la Larga Noche. Se trata de un invierno que fue tan largo que no duró unos cuantos años, sino que duró una generación entera, en la que nacieron niños, se convirtieron en adultos y murieron sin llegar a conocer la primavera. Fue entonces cuando aparecieron por primera vez los seres que son conocidos como los Otros o Caminantes Blancos. Procedían de las heladas tierras del eterno invierno y llevaban consigo el frío y la oscuridad para tratar de extinguir toda luz y calor. Cabalgaban a lomos de monstruosas arañas de hielo y caballos muertos, y los hombres a los que mataban resucitaban para que luchasen con ellos. Hay diferentes leyendas de cómo semejantes seres pudieron ser derrotados, pero en particular hay 2 que son las más importantes. La primera es una leyenda que llegó de la lejana tierra de Asshai, que cuenta que hubo un héroe llamado Azor Ahai que consiguió derrotar a la oscuridad en solitario y que portaba una espada roja. La segunda leyenda viene del norte y habla de un héroe que buscó la ayuda de los hijos del bosque, y cuando al fin los encontró, los primeros miembros de la Guardia de la Noche se unieron para librar y ganar la que fue conocida como la Batalla por el Amanecer, el combate que acabó con el interminable invierno y obligó a los otros a huir al norte. Sin embargo, con el paso de los milenios, esta batalla se convirtió en historia, la historia en mito, el mito en leyenda, y durante el reinado del rey Robert ya muy pocos eran los que creían que los otros realmente habían existido alguna vez. Pudiera ser que, en realidad, ambas leyendas se refieren al mismo héroe, pero en cualquier caso es importante saber que los sacerdotes rojos profetizan el regreso de Azor Ahai en una profecía que se conoce como la profecía del príncipe prometido. Tras la larga noche, los primeros hombres y los hijos del bosque se recuperaron del cataclismo y continuaron coexistiendo en paz. Pero mientras esto sucedía, en Essos nació Valyria, el mayor imperio de todos los tiempos, conocido también con el nombre de Feudo Franco, donde los hombres que allí vivían habían aprendido a domar a la raza de los dragones. Tras destruir a sus vecinos, que eran el imperio de Gis, los valirios empezaron a expandirse a oriente y occidente en busca de nuevos esclavos que pudieran trabajar en sus minas. En el norte estaba el reino de Andalia, cuyos habitantes eran altos y rubios. No eran malos guerreros, pero aún así tuvieron que huir hacia el oeste para evitar ser esclavizados por los valirios. Se cree que la Larga Noche ocurrió 8000 años antes del reinado del rey Robert, y se cree que unos 4000 años después, es decir, 4000 años antes del reinado de Robert, fue cuando los ándalos llegaron al fin a Poniente. Los ándalos veneraban a los 7 dioses, y cuando se vieron obligados a huir de su tierra natal, los guerreros de su pueblo se grabaron la estrella de 7 puntas en el cuerpo y juraron por su sangre y por los 7 no descansar hasta que hubieran forjado sus reinos en las tierras del ocaso. El primer lugar donde desembarcaron fue en el valle de Arryn, y desde allí empezaron la conquista de Poniente. Los primeros hombres aún luchaban con bronce, pero los ándalos sabían trabajar el hierro, y por eso sus armas y armaduras eran muy superiores a las de los nativos. Los ándalos resultaron ser también un enemigo temible de los hijos del bosque, a quienes expulsaron de todos los bosques que los primeros hombres les habían garantizado, y fueron exterminados casi por completo. Se dice que unos pocos hijos consiguieron esconderse y aún viven en la isla de los rostros, pero el resto fueron asesinados o huyeron hacia el norte, y los primeros hombres perdieron una guerra tras otra, un reino tras otro, frente a los invasores ándalos. Finalmente, Poniente fue conquistado. Muchos de los primeros hombres consagraron su fe a los 7 dioses de los ándalos, y en muchos casos los reyes ándalos se casaron con las mujeres e hijas de los reyes derrotados para asegurarse el derecho a gobernar.
El norte fue el único territorio que logró contener la invasión de los Ándalos gracias a los impenetrables pantanos del Cuello y la antigua fortaleza de Fosso Cailin. Incontables ejércitos invasores perecieron en el Cuello y los Stark, los Reyes del Invierno, consiguieron mantener un gobierno independiente durante muchos siglos. Así fue que la raza de los Hijos del Bosque quedó casi extinta y solo se mantuvieron al otro lado del muro, al igual que los gigantes, y los Ándalos se mezclaron con los primeros hombres a lo largo y ancho de todo el continente, excepto en el norte, donde los primeros hombres no habían sido conquistados. Muchos siglos después, unos 1000 años antes del reinado del rey Robert, en el continente de Essos, Valiria entró en guerra con otro gran reino que quedaba al oeste, nacido alrededor del río Rhoin. 250.000 guerreros Rhoynar se congregaron bajo un mismo estandarte para enfrentarse a ellos, pero los valirios llevaron más de 300 dragones a la guerra, y se dice que hubo tantos muertos que la sangre tiñó la bahía de Volantis hasta donde alcanzaba la vista. La victoria de Valiria fue absoluta, y cuando se enteraron, los Rhoynar que no habían ido a la guerra, que básicamente eran mujeres y niños, reunieron todos los barcos que quedaban y bajo el mando de una princesa llamada Nymeria, huyeron por el río. Durante 4 años seguidos, Nymeria y los suyos viajaron por el mar, sufrieron 1000 penurias, se dividieron, desertaron, algunos fueron esclavizados, hasta que al fin Nymeria consiguió guiar a las pocas naves supervivientes hasta el sur de Poniente. La mayoría de los señores que había en aquella región consideraron a los Rhoynar unos intrusos e invasores, pero uno de ellos, Mors Martell, vio en ellos una oportunidad y además se enamoró de la princesa Nymeria. Ambos se casaron y, siguiendo su ejemplo, muchos ponentíes desposaron a mujeres Rhoynar, de modo que ambas razas se mezclaron. Juntos, Nymeria y Mors Martell se enfrentaron a un rey menor tras otro hasta someterlos a todos y fundar el reino de Dorn. Al mezclarse con los Rhoynar, los dornienses no solo heredaron sus características físicas como su piel oscura, sino que también asumieron muchas de sus costumbres, entre ellas la de que el heredero fuera siempre el primer hijo, tanto si se trataba de un varón como si se trataba de una hembra. Primero habían migrado los primeros hombres, luego habían venido los Ándalos y ahora los Rhoynar. Estas fueron las 3 grandes migraciones que hubo en la historia de Poniente. Con el paso de los años, los siglos y los milenios, surgieron muchos reinos, pero poco a poco todos ellos fueron siendo absorbidos por los reyes más fuertes, hasta que al final únicamente quedaron 7 grandes reinos. En el reino del norte gobernaban los Stark, y como hemos visto anteriormente, sus habitantes descendían todos de los primeros hombres. Más al sur estaban los ríos y las islas, donde gobernaron varias casas, pero al final quedaron los Hoar. Luego el valle, gobernado por los Arryn, la roca, gobernado por los Lannister, el dominio, gobernado por los Gardener, y las tierras de la tormenta, gobernadas por los Durrandon. Y todos estos 5 reinos estaban habitados por gente que descendía tanto de los Ándalos como de los primeros hombres. Y, al extremo sur de Poniente, estaba el reino de Dorn, gobernado por los Martell, cuyos habitantes eran los únicos de los 7 reinos que descendían de los 3 grupos étnicos. La edad de los 7 reinos fue una época belicosa, donde no pasaba ni una generación sin que 2 o 3 de los reinos se declarasen la guerra entre sí. Y así continuó, hasta la llegada del glorioso Aegon Targaryen el Conquistador. Puesto que al otro lado del mar, en Essos, unos 400 años antes del reinado del rey Robert, hubo un nuevo cataclismo excepcional que fue conocido como la Maldición de Valiria. En aquella región había 14 volcanes que estallaron al mismo tiempo y destruyeron el antiguo y poderoso feudo franco en un solo día. Pocos señores dragón consiguieron sobrevivir, y los pocos que lo hicieron fueron asesinados en las ciudades libres en la agitación política que siguió a la maldición. Solo una familia consiguió sobrevivir a todo ello, puesto que no se encontraba presente en ninguno de estos sitios. Era la familia Targaryen, que se encontraba en Rocadragón, que era un puesto avanzado de Valiria. Durante el siglo que siguió al cataclismo, los Targaryen miraron hacia el este, no hacia el oeste, hasta que finalmente nació Aegon Targaryen, que desde muy temprana edad solo tuvo ojos para el oeste.
Y así fue que, casi 300 años antes del reinado del rey Robert, cuando Aegon tenía 27 años, perdió finalmente todo el interés hacia el este y se centró en lo que realmente había deseado: la conquista de los 7 reinos de Poniente. Y aquí termina mi vídeo sobre la historia antigua de Poniente desde los orígenes hasta la llegada de Aegon. Para que podáis saber qué sucedió durante los años posteriores, he decidido que empezaré a hacer vídeos tanto de Aegon como de los otros 15 reyes Targaryen que hubo entre él y Aerys II, el Rey Loco. Así que, en cualquier caso, gracias por ver este vídeo, dadle like si os ha gustado y suscribíos para más vídeos sobre Juego de Tronos. Un saludo a todos, chicos.